para todos los colombianos uno de los momentos más difíciles y graves porque haya atravesado la República. Neil Armstrong será el primer hombre que pisará suelo lunar el próximo 20 de julio. Que es inevitable que esta enfermedad llegue a nuestro país. María Camila. Pues Juan Carlos, en términos técnicos, el coronavirus o COVID-19... La verdad, yo nunca pensé que nos fuera a tocar vivir algo así. Bueno, mi amor, pero míralo por el lado positivo. Hoy en día la juventud es mucho más consciente que antes. Mi amor, vas a hacer un daño. ¿Sabes que yo no lo había pensado de esa manera? ¡Ay, hasta que llegó el radiecito. Nos quedamos sin noticias. Perdón, en serio, abuelito. Pero bueno, está mejor. Igual esas noticias te mantienen todo preocupado. Y si algo, compramos algo más nuevo. Bueno, mi amor, pero es que eso de las noticias tampoco es así, porque gracias a esas noticias y al radiecito de tu abuelo es que sabemos dónde estamos parados. Hemos escuchado los eventos más maravillosos del mundo en este radio. Pero es que igual siempre son malas noticias. No, señor, no siempre. Hay momentos maravillosos que hemos podido revivir gracias a la radio o a la televisión, claro. Ay, al mal tiempo buena cara. Compramos algo nuevo. A la humanidad, la más heroica y sangrienta de todos los tiempos, ha llegado a su término en Europa. Alemania ha capitulado a la demanda de rendición incondicional que se pactó en Casablanca por los jefes aliados, la guerra que ha impuesto más padecimientos a la humanidad. Cuando la Segunda Guerra Mundial, esto es por allá en los años 40 y pico, yo le preguntaba a mi padre, ¿qué quiere decir eso, papá? Porque yo oía una propaganda intensa de las emisoras que era... Y una voz que decía, las Américas unidas vencerán. No decía más. Y entonces yo le pensé, ¿y esto qué quiere decir? Porque pues no era la propaganda que oíamos en el tiempo de Arsenio Ipur, la salud de sus animales, de los taxis rojos, de todas esas cosas que eran de la época. Nada, sino eso. Entonces mi padre sabiamente me dijo, eso debe tener algún interés que nosotros no conocemos. ¿Cuál era el interés? La justificación de la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que entonces dicen que fue lo de Pearl Harbor, que dio comienzo entonces entre los Estados Unidos, y entonces para justificar su presencia a todos estos países nos enseñaron que las Américas unidas vencerán. Lo que con el tiempo se traduce en el panamericanismo, ¿no? Que es pan para ellos y americanismo para nosotros. Septiembre 2. La emisora del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, transmite la ceremonia de rendición incondicional del Japón. Terminó la guerra. Tantas cosas que la radio divulgó, porque ese era su papel en las noticias tanto nacionales como internacionales. Las radios de Buenos Aires y de toda la República Argentina se silencian como homenaje póstumo a doña Eva Perón. Es maravilloso, el Santo Padre al bajar del avión se reclinó en la tierra y humildemente besó el suelo colombiano. Fue un acto que emocionó, llenó de lágrimas a todos los concurrentes, a todos los que asistían en el campo del Dorado. El Santo Padre fue recibido por el presidente de Colombia con un breve discurso del cual extractamos lo siguiente. Por eso creo que al presentar... El cine tiene un mérito especial, el teatro, la radio, pero esta cosa de la televisión, esta facilidad, entre comillas, hoy en día sobre todo, de poder llegar instantáneamente a todas partes, es algo fascinante. Hemos logrado asegurar ya la transmisión para Colombia de tanto del lanzamiento como del alunizaje, como del paseo lunar y el acuatizaje. Eso de la llegada del hombre a la luna es interesante porque Carlitos Pinzón, no sé, por allá en un pueblo, en Santander tal vez, ¿no?, que encuentran un sitio privilegiado para recibir las señales.
Y entonces desde allá transmiten. Pero antes escuchemos a la voz de Gagarin, hablando a 302 kilómetros sobre la Tierra, cuando la nave espacial soviética cruzaba por los cielos de Sudamérica. 1969, 20 de julio. O sea, todo un acontecimiento. Lo recuerdo porque pues, mi papá nos reunió a todos porque no nos podíamos perder ese evento. Y éramos todos pegados a ese televisor viendo... Que después incluso yo me acuerdo que salieron una cantidad de cuentos de que eso era mentira, que eso había sido una película, que eso lo habían hecho, que todo era una farsa. Y uno pues a esa edad se las cree todas, ¿no? Pero ese fue, digamos, el primer gran evento que yo recuerde así como que ha marcado historia. La caída del muro de Berlín, por favor. Qué cosa tan espectacular. Esas cosas que uno pensaba que nunca iban a suceder y ver que sí suceden a través de la televisión. Son 45 kilómetros de cemento armado, de concreto, de varilla de hierro y de recuerdos. 45 kilómetros que desde 1961 hasta el 10 de noviembre de 1989 dividieron permanentemente a la opinión pública mundial y a la ciudad de Berlín, a las dos Alemanias. Dios mío. Pero entonces se reunían a oír las noticias o... Sí, pero claro. Mire, mi amor, lo que hoy es noticias o mañana ya qué. No, ya mañana es historia. Ay, eso era más rico, ¿cierto, mijo? Ay, una delicia. Eso, mire, nos reuníamos a eso, a escuchar pasar la historia, pero en tiempo real. Sí, y eso, que todo el mundo no tiene en su casa un radio. Y pues muchísimo menos un televisor. Pero, o sea, entonces las personas que se enteraban de las noticias era solo porque tenían eso. No, mijo, nos enterábamos todos, porque había medios de difusión. ¡Extra, extra! El día de hoy, 22 de noviembre, ha sido asesinado el mandatario demócrata John F. Kennedy en uno de sus desfiles para las elecciones presidenciales. ¿Escucharon el perifoneador? Hola, ¿no? Acaban de matar al presidente John F. Kennedy. ¿Qué? Sí, pues eso fue lo que escuché. ¿Pero tú sí escuchaste bien? No, pues obvio. Y lo otro eran los voceadores de los periódicos también. Que eso era uno de los encantos de las calles en esas épocas. Porque ellos leían y lo que les parecía importante lo iban anunciando. Lea, tal y tal cosa, se cayó un avión, no sé qué. Ellos como que le contaban a uno, entonces uno iba y compraba el periódico o iba corriendo a prender la radio a ver qué era lo que había pasado. Uno de los usos que tenía el cine era la transmisión de noticias y ese rol lo desempeñaron los noticieros cinematográficos. Los noticieros cinematográficos son en el mundo un género casi tan antiguo como la misma cinematografía. Quiero presentar al pueblo de Colombia, al pueblo que ha sido nuestro único apoyo durante 20 años de labores oscuras y pacientes, este grupo de máquinas que representan toda la historia de la cinematografía nacional desde 1902. Con Fue una maravilla, porque además cosas que, por ejemplo, eso, ver lo que estaba pasando en Alemania, en Inglaterra, que uno no tenía realmente acceso a nada de eso, pues hoy en día es tan fácil.
desde la llegada de la cinematografía y su expansión por el mundo en las décadas de 1910 y 1920, ya muchos países experimentaron con este género. En Colombia, particularmente, los Di Domenico y los Acevedo, las dos grandes industrias pioneras del cine en Colombia, pues sabían del potencial que tenía este tipo de género, por la posibilidad también que tenían, por un lado las élites, pero por otro lado también las regiones del país, de verse en pantalla. Cuando la noche va cayendo sobre Cartagena, las carrozas regresan al centro de la ciudad. En medio de las sombras del crepúsculo. Ir al cine, ver el mundo al instante, ver todos esos noticieros que te mostraran cómo eran esos otros lugares también, porque pues lo pasaban siempre antes de las películas del matinal, o sea, incluso películas para niños, entonces uno era como fascinado de lo que pasaba en esos lugares tan remotos. Eran maravillosos los noticieros cinematográficos antes de las películas, muy buenos. De la misma manera, pues podemos ver cómo esos usos de los noticieros cinematográficos van a ser muy importantes en la configuración de la imagen de varios hombres públicos, particularmente quienes van a ejercer la presidencia de la República en los años 30 y 40, casos de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo. Y ese es un precedente importantísimo en la manera como Gustavo Rojas Pinilla va a hacer también esa explotación de su imagen a través de la televisión. Nos permitimos informar a los colombianos que el señor Teniente General Gustavo Rojas Pinilla ha asumido la presidencia de la República con el respaldo unánime de las Fuerzas Armadas, del Ejército, Marina, la Aviación, la Policía Nacional y las policías departamentales. ¿Viste? Don Adolfo está vendiendo la finca. Ay, ¿tú qué vas a ver? Ponte las gafas. ¿Me está diciendo viejo? Ay, yo veo perfectamente. Mira, ahí está, quédese. Seguramente los hijos ya se fueron, claro. ¿Los Roballo? Sí. Yo se fueron desde marzo. ¿Qué? Me contó Laurita, la nieta de don Adolfo. Es que las noticias viajan más rápido por acá. Pero eso no es noticia, mijo, eso es un chisme. Sí. A mí me parecen mejor los celulares. Es que uno se entera de las cosas ahí mismo pasan. Ajá. Es más, con los celulares se transmiten las noticias. Miren, acá la gente se une por redes. ¿Redes? ¿Redes? Sí, las redes han existido toda la vida, desde hace mucho tiempo. Claro. Y la radio era fundamental en los momentos de crisis. Porque mientras en el televisor estaban contando la noticia, la radio se ocupaba de unir a la gente para que reaccionaran, para que fueran a ayudar, a colaborar. Y ahí fue cuando nos unimos para ayudar. Mandamos lo que pudimos para aliviar un poco lo mal que le estaban pasando. Visitaba las ruinas de Popayán inmediatamente después de la catástrofe y me apretujaba con sus gentes. Primero que todo, tomamos decisiones en torno al origen mismo de la tragedia, es decir, el terremoto, con base en las muy completas informaciones. Amor, ya empaqué todo en el baúl, el resto de cosas lo voy a meter en el asiento de atrás, ¿vale? ¿Quieres que hablemos contigo? No, tranquila, yo voy a la Cruz Roja solo y vuelvo. Seguro. Chao, hija. Vivió directamente todos los problemas suscitados por el terremoto de Managua, Nicaragua. Va a ser la televisión un elemento pues esencial para sensibilizar a los colombianos y para informar y para llamar a la solidaridad durante pues, determinadas tragedias pues, que llamaron la atención del país, desde pues, los casos de la explosión de Cali en 1956, cuando recién empezaba la televisión. Unos camiones cargados de explosivos que estallaron en pleno centro de Cali y le cambiaron la fisonomía al centro de Cali. Como va a ser el caso ya posteriormente
del terremoto de Popayán o de la tragedia de Armero, ¿no? Es precisamente la televisión la que ayuda a que los colombianos perciban la magnitud de esta tragedia. Con la misma emoción que lo hemos estado haciendo desde el día de ayer, la visita del pueblo de Bogotá, sin discriminaciones de ninguna clase. Vienen a testimoniar el cariño que se siente en la capital por el Valle del Cauca y especialmente por su ciudad capital, y a entregarnos sus donaciones voluntarias. Seguimos transmitiendo el Estudio 1, la transmisión de la recolecta de fondos para la ciudad de Cali. La televisión juega un papel preponderante en la tragedia en todas sus formas. Armero es la primera tragedia que la gente ve en vivo, en color. 9:55. La noticia es nacional. La informó Hernán Castrillón en el noticiero TV Hoy. Igualmente lo hicieron RCN, Caracol y otras cadenas radiales. Una de las peores tragedias ocurridas este año en el mundo le correspondió vivirla a Colombia y aún la vive con la hecatombe que causó el Nevado del Ruiz. Los muertos y los heridos son incontables y el mundo acude en auxilio de las víctimas. Y ver, por ejemplo, toda esa tragedia de Armero, toda la vida y la muerte de esta criatura, Omaira, eso a mí me acuerdo que me impactó, porque era lo mismo, es prácticamente ver en vivo y en directo la muerte de una personita, además una niña. Entonces, es como muy fuerte. Resultaba increíble que un municipio completo de más de 30.000 habitantes hubiera desaparecido de la manera como lo hizo Armero. Era necesario verificar esa información a través de lo que en esa mañana siguiente mostraban los noticieros de televisión. Armero suspende toda la programación del país, imágenes de helicópteros transmitiendo un pueblo que ya no existe. Lo que está pasando en este momento. Dicen que el río viene para acá, pero no sabemos nada. ¿Quién dice? No, esto pasó una alarma, una ambulancia, no sé, avisando que venía el río, pero no sabemos para dónde, ni cuál es, ni nada. ¿Y ya no hay nadie en Mariquita? No, la gente está desplazando de para acá, unos para otros para acá, no sabemos para dónde cogen. Eso marca un antes y un después en la manera de relacionarse con una catástrofe y con el dolor humano. Creo que es uno de los hechos televisivos más importantes de la historia del país. Entonces, eso va a consolidar a la televisión como el medio que no solamente cuenta, sino que demuestra, hace evidente con imágenes lo que está ocurriendo. A $300 millones ascienden las pérdidas materiales en la región de Armero por la erupción del volcán Arenas sobre la cordillera central. A estas pérdidas debe agregarse todas las personas que perecieron, desaparecieron, resultaron heridas y quedaron destechadas por la catástrofe del miércoles 13. Hasta el momento se estima que unas 20.000 hectáreas de la rica región agrícola de Armero quedarán inutilizadas por el lodo. Cuando, por ejemplo, en el año 1966 ocurre el incendio del centro de Quibdó, a Quibdó no llegan servicios satelitales, sino había servicios de televisión y había ciertas limitaciones también en la manera como se podía transmitir esta tragedia a través de la radio. ¿Cuál fue el medio por el cual el país se enteró de esta tragedia, por ejemplo? Por medio del Telex, es decir, por medio de la comunicación telegráfica. Y ya pues 2 días después fue que pudieron llegar los corresponsales de la prensa, de la radio, del mismo gobierno y en parte también de algunos noticieros cinematográficos que pudieron pues mostrarle al país lo que estaba sucediendo. Hoy, infortunadamente, tengo que comenzar refiriéndome a una gran catástrofe. El incendio de Quibdó, sobre el cual el país apenas empieza a conocer detalles. Entonces, la televisión es tal vez el medio que más capacidad ha tenido para hacerle vivir y revivir a las personas los hechos, conectarlos con el dolor, con la situación. Yo creo que la televisión desencadenó mucha solidaridad en el país. Eso sí que es un detalle importantísimo. Ese despertar de la solidaridad de nuestra gente es extraordinario.
Y siempre la gente ha respondido al llamado que le hacen los medios de comunicación para colaborar. La gente es generosa. Por algo le decían la caja mágica, porque realmente, y sobre todo pues en la medida en que fue arrancando y fue convirtiéndose en una sensación, después se convirtió en el sitio de reunión, el centro de una familia. La televisión tiene la capacidad de poner en sitio a la persona, no importa los kilómetros de distancia que existan, y hacerlos vivir ese momento. Estamos en Señal Colombia en Ravisión con la información ininterrumpida, permanente, sobre esta tragedia que enluta al eje cafetero y también a toda Colombia. Vamos a ir vía satélite en directo a Armenia, donde se encuentra uno de nuestros colegas quienes nos tienen allá más información y mucha más gente que quiere a través de la televisión comunicarse con sus familiares y contarles el estado en el que se encuentran. Buenos días, Armenia. Muy buenos días, compañeros en Santa Fe de Bogotá, nuevamente desde aquí, desde el Parque Sucre, en la capital del Quindío, en Armenia, uno de los lugares más afectados por la catástrofe ocurrida el pasado lunes. Pues les cuento que hoy tenemos muy buenas noticias para iniciar nuestra transmisión y la gente nuevamente aquí acudiendo a este lugar para enviar sus mensajes, para que sus familiares sepan de lo que ellos están viviendo aquí. Dios mío. Ay. Amorcito, ¿usted ha visto cómo está de caro el mercado? No, pues es impresionante. ¿Se puede Déjame poner? que yo soy el que pago. Arreglen ese aparatejo y yo saco Sí, esas cosas. vamos. Mira, tienen para conectar el celular. por Pues, Bluetooth. sí, pero yo necesito son las noticias, mijo. Pero si igual lees el periódico todos los días. Ay, tu abuelo le gusta la inmediatez de la noticia. Claro, como cuando el presidente nos mandó a dormir, ¿te acuerdas? Ese mismo. ¿El presidente los mandó a dormir? Mi amor, te trae comida. Sí, ven para acá. A las 9 de la noche no debe haber gente en las calles. El toque de queda se hará cumplir de manera rigurosa y quien salga a la calle lo hace por su cuenta y riesgo, con todos los azares que corre el que viola en estado de guerra una prescripción militar. Repito, son las 8 de la noche. Las gentes tienen una hora para dirigirse a sus hogares. Va a ser Carlos Lleras Restrepo el primer presidente que va a canalizar todo ese proceso de sus alocuciones como jefe de Estado a partir de la televisión, en una alocución muy célebre que hará el 21 de abril de 1970, 2 días después de las elecciones presidenciales en las que el régimen del Frente Nacional pues, había sido puesto en jaque por la popularidad de la candidatura presidencial de Gustavo Rojas Pinilla, las acusaciones de fraude al gobierno en favor del candidato oficial que era Misael Pastrana. 2 días después de las elecciones, mientras pues, los escrutinios avanzaban con muchísima lentitud, mientras se había dado la orden de suspender los preconteos informales que hacía la radio. La HJCK registra los datos electorales y los suministra a sus oyentes en boletines especiales. Y es por medio de la televisión, de un discurso televisado en el cual el presidente Carlos Lleras primero rechaza las acusaciones de fraude y segundo ordena un toque de queda para evitar que las manifestaciones continuaran. El día jueves 1 de febrero de 1940, el presidente de la República, doctor Eduardo Santos, inauguró oficialmente la Radiodifusora Nacional de Colombia. Por medio de la radio, López Pumarejo presenta su renuncia. Por medio de la radio se enteran los colombianos de que Rojas Pinilla ha asumido la presidencia en 1953. El señor presidente de la República, Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, se dirigirá al pueblo de Colombia por medio de la Radiodifusora Nacional, en cadena con todas las emisoras del país. O de que renuncia en 1957. Años antes, por medio de la radio y de la recuperación de los estudios de la Radio Nacional, Mariano Ospina Pérez anuncia que el gobierno tiene controlada la situación durante los sucesos del 9 de abril de 1948. Quiero hacer saber a los dirigentes de la Unión Sindical Obrera de Barranca Bermeja
El ejército no tiene ninguna instrucción de atacar a los obreros que se encuentran en paro de actividades y que por el contrario tiene órdenes de permanecer en su sitio mientras los trabajadores se mantengan en la pacífica actitud que han venido observando. Sin estar yo en la radio, pero testigo del enorme impacto en la radio que causó eso, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Eso fue un efecto. En ese tiempo había un noticiero, un radio periódico de enorme sintonía, Últimas Noticias se llamaba, lo dirigía Rómulo Guzmán, y achacan a eso que, claro, Rómulo Guzmán era gaitanista, y entonces achacan que ese radio periódico, las emisoras todas se contagiaron de ira y que promovieron, pero en fin, eso tiene otras explicaciones que me reservo por el momento. Solo recuerdo que hablaban del Bogotazo como una cosa muy fuerte, pues una revolución realmente. Y la radio era lo único. La radio tiene un rol esencial en los sucesos del 9 de abril de 1948, tanto en la posibilidad de informar a todo el país que Jorge Eliezer Gaitán ha sido asesinado, como en el rol de agitación que desempeñó dentro de los sectores políticos que alentaron a que la gente se tomara las calles y buscara, particularmente en el caso de Bogotá, derrocar al gobierno de Ospina Pérez. La voz del pueblo, al servicio de la revolución, hablando para los revolucionarios de Colombia, desde un lugar de la República que a nadie le interesa localizar, sino al gobierno de Mariano, si puede. Revolucionarios, no les desmayéis, están listos, dormid vestidos y con el arma entre las piernas. En esta guerra que Mariano y Laureano han desatado, sobre nuestra querida patria no existe cuartel. No hay más piedad para el vencido que no esperar del vencedor ninguna. Oídlo bien, revolucionarios. No hay más piedad para el vencido que no esperar del vencedor ninguna. En el supuesto de que los conservadores triunfaran, los liberales tendríamos que andar por los montes, dejar nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras madres a la muerte de los cavernarios conservadores. Se conservan registros grabados de estas emisoras clandestinas que se formaron. El gobierno conservador ha caído, se propagan la tristeza de vengar. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Tal y como informábamos en horas de la mañana, 4 periodistas lograron penetrar a una casa que queda en la parte posterior de la embajada. El papel coyuntural del Estado a la hora de limitar esa capacidad informativa de la televisión, pues también lo vamos a encontrar. O sea, el reconocimiento de ese potencial que tiene, por ejemplo, en sucesos como la toma del Palacio de Justicia, en la cual pues hay una suspensión de la información que en ese momento están suministrando los noticieros, como pues un mecanismo que pues hoy día resultaría absolutamente inadmisible. El comando de 28 guerrilleros del M-19 entró violentamente por la puerta del garaje de la carrera octava, dando muerte a los 2 celadores y disparando en el interior para neutralizar la resistencia de los guardaespaldas que protegían a los magistrados. Otros 7 guerrilleros que esperaban adentro se les unieron. Afuera el desconcierto era total. Mientras la gente se agolpaba para descifrar lo que ocurría, llegaron los primeros policías y las primeras unidades del batallón Guardia Presidencial. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas. Me acuerdo porque lo veíamos como así que un tanque
está entrando al Palacio de Justicia, están disparando. O sea, esta cosa absurda, y que lo estabas viendo y decías, sí, eso está pasando en este instante a 50 cuadras de donde yo estoy. Esa cosa tan impactante, tan impresionante. Y volvió la calma. Por los boquetes de la fachada empezó a salir el humo concentrado en el interior del edificio luego del incendio. Los tanques que encabezaron la ofensiva regresaron nuevamente a sus bases. Edgar Telles, TVOY, Bogotá. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Listo. Gracias. Y ahora ya pueden seguir viendo las noticias malas todo el día, no como en la época de las cavernas que les tocaba esperar un solo noticiero. Con solo 2 canales. Y nos mantienen informados de las noticias nacionales y también de los internacionales, mijo. ¿Cómo así? O sea, ¿la Primera Guerra Mundial se vio por televisión? A mí no me tocó verla, pero el abuelo sí te puede contar que él sí la vio. Ay, ¿me estás diciendo viejo otra vez? No, yo no había nacido, mío. No, yo no había nacido. Pero, sí, vimos varias guerras que comenzaron y terminaron por televisión. Y además, eventos en los que Colombia participó perfectamente, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y qué se puede aportar una guerra? Mi papá, o sea, tu bisabuelo, tenía unos amigos que fueron todos a esas guerras y aportaron mucho. Claro. Todos los detalles de la solemne ceremonia de despedida y entrega de armas al Batallón Colombia, que saldrá próximamente Abuelo, a Corea a unirse con las ¿qué es el fuerzas de las Batallón naciones Colombia? Es el batallón que va a la guerra en El Corea. programa acordado para esta ceremonia ha sido el siguiente: honores a la bandera, misa campal oficiada. Eso es ir a donde no lo han invitado a uno, ¿no? Había un conflicto y entonces Colombia no puede sustraerse del gran compromiso de la democracia. Primero hay que implantarla aquí, ¿o? Bueno, pero entonces se reclutaron un poco de gente y a pelear por lo que no nos toca. Yo no sé eso, pero en todo caso sí fue el Batallón Colombia. Para 1951, ya en medio de la Guerra Fría, el gobierno de Laureano Gómez decide enviar tropas a la guerra de Corea, que acaba de estallar en ese momento. La facción proestadounidense va a lograr el apoyo del sector mayoritario de las Naciones Unidas, y en el marco de ese respaldo, muchos países de Europa Occidental particularmente van a aprobar el envío de tropas de sus países a Corea. El único país latinoamericano que se va a vincular a este proceso va a ser Colombia. El oficial abanderado del Batallón Colombia recibe del excelentísimo señor presidente de la República la bandera colombiana ya bendecida. El tricolor nacional ha de ondear victoriosamente en las remotas tierras coreanas. Lo va a hacer por diferentes razones, ¿no? Por un lado, la necesidad que tiene el gobierno de Laureano Gómez de alinearse con Estados Unidos, de acallar esa desconfianza que en Estados Unidos tenía el hecho de que Laureano Gómez había expresado simpatías por el eje, es decir, por Alemania y por el bando fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Unidos en la Plaza de Bolívar, los soldados colombianos prestaron el juramento de rigor ante el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Laureano Gómez, quien arengó a las tropas en emocionadas frases, exaltando la gloriosa tradición de nuestro pueblo y señaló los sagrados deberes que corresponden a nuestros hombres de guerra en estos momentos decisivos para el mundo.
Otro factor que explica esa entrada de Colombia a la guerra de Corea y esa decisión que toma el gobierno de Laureano Gómez era esa alineación del conflicto bipartidista que está teniendo Colombia con el lenguaje de la Guerra Fría. Son los servicios de radiodifusión. 15 millones de colombianos hubieran querido tener el privilegio que nos fue deparado a muy pocos, y entre ellos a mí como su representante legal, de haber estado con usted y con las señoras de Kennedy. Acompañarse a brindar esta copa por el futuro y la grandeza de España, por la salud y la aventura del general de Gaulle y su ilustre comitiva. Bueno, entonces ahí los dejo para que sigan viendo sus malas noticias. Ah, espere. No entendió nada este muchacho. Espérese, quédese ahí, mijo. Venga, le digo. Nosotros vemos la televisión para esperar las buenas noticias, que esas son las que nos alegran el día, hombre. Vamos a escuchar a continuación, señoras y señores, las palabras de la nueva soberana de la belleza colombiana, la señorita Valle. The tuxedo, which he apparently detests, but a traditional Mexican. Un palabra de gratitud igualmente a los informadores por el encomiable esfuerzo realizado en prensa, radio y televisión para informar sobre los diversos encuentros que se han llevado a cabo durante mi estancia en Colombia. Pero, ¿como cuáles? Porque yo siempre veo que eso de política es malo y aburrido. Tampoco. Nosotros hemos visto pero muy buenas noticias. Por ejemplo, cuando esos políticos aburridos, como tú dices, por fin se ponen de acuerdo. Hace cerca de 30 años se inició en Colombia por algunas mujeres independientes y valerosas la campaña en favor de sus derechos. Lo fundamental del Frente Nacional es haber comprometido a los dos partidos de manera solidaria en unos propósitos, en unas metas, en unos objetivos y en unos programas. El Frente Nacional es la coalición política que sustituyó el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, por un lado, y se consideró la solución al conflicto bipartidista, es decir, a la violencia que se exacerbó durante los años 40 y 50 entre liberales y conservadores. Sí se planteó una solución, incluso fue consagrada como mandato constitucional en el plebiscito que votaron los colombianos en 1957, de que el reparto de los cargos públicos debía ser equitativo entre miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador, y las elecciones de cuerpos colegiados, debía ser también 50-50 entre ambos partidos. Y posteriormente a esto se agrega el hecho de que durante 16 años las candidaturas a la presidencia de la República debían alternarse entre candidatos que debían ser o solo del Partido Liberal o solo del Partido Conservador. Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos. Utilizando toda clase de transportes, la ciudadanía concurre a la votación, dando una patriótica demostración de cumplimiento de los deberes cívicos. Largas colas esperan frente a las urnas. Pues esto fue una decisión necesaria para su época, en la medida en que pudo neutralizar el conflicto, y que pues fue algo que generó también pues una percepción de exclusión política, que fue la que pues ligada también a otros factores políticos y sociales hizo que algunos sectores de la oposición al Frente Nacional justificaran cuestiones como la abstención por un lado o la lucha armada por el otro, ¿no? Yo soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia
aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución. Yo era una persona que no tenía ninguna militancia política previa y que entré al M19 porque encontré que era un camino que en su momento consideraba bueno, nacionalista y viable para defender lo que yo creía y en lo que creía en ese entonces. ¡Por Colombia! ¡Por la paz! ¡Dejad armas! ¡A sus puestos! ¡Mar! Rojo. ¿Qué importa? Liberal. No, es supremamente importante la manera como por primera vez en nuestra historia, con el uso del sistema del tarjetón, los colombianos se dirigen a las urnas y desde luego dentro de las nuevas reglas que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó para la elección de corporaciones públicas. Yo creo que es importante porque por esta vía se purifican las costumbres políticas y desde luego los cuerpos de elección popular reflejan la verdadera voluntad de los ciudadanos. Los noticieros se asignaba a una casa productora que pertenecía a un partido político. Pero después de los diálogos de paz con el M19 hubo un noticiero que fue del M19 que fue AMPM. Globo Televisión presentó su noticiero AMPM. Es decir, los noticieros, que eran los espacios, digamos, más codiciados, pertenecían a líneas editoriales políticas. Entonces ahí se entrelazaba la política y se entrelazaba el tema del contenido. Incluso eso es lo que da lugar a que con la Constitución del 91 se debata la importancia de un órgano regulador independiente para la asignación de los espacios televisivos, porque preocupaba que fuera el Poder Ejecutivo el que asignaba esos espacios y entonces cada vez se politizaba más la televisión y los espacios informativos en Colombia. Y esto es todo por esta semana. Los esperamos el martes aquí a las 9:30 de la noche. En un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó hoy la muerte de Pablo Escobar Gavirio, el zar de la droga, durante el enfrentamiento con fuerzas combinadas del Ejército y la Policía, que advirtió que no permitirá el resistimiento de organizaciones delictivas como el Cartel de Medellín. Entonces la historia se está escribiendo cada rato. Por fin entendió. Exactamente, mi amor, exactamente. Por ejemplo, estos días que has estado con nosotros, pues eso hacen parte de la historia. De tu historia y de nuestra historia. Esta conversación, esta reunión que estamos haciendo nosotros aquí, es realidad, ¿verdad? Está haciéndose ahora. Sí. Pero ya mañana, pues será historia. Como estas galletas que el abuelo las tragó todas. La emisora HJCK del Mundo en Bogotá entra en cadena con la Radiodifusora Nacional de Colombia para retransmitir la despedida al general Charles de Gaulle. Los himnos de la República Francesa y de la República de Colombia han sido interpretados cuando el presidente de Gaulle se dispone a abandonar a Colombia. Se encuentra aún de pie el presidente de la República Francesa mirando hacia el costado oriental del aeropuerto, o sea, hacia las terrazas del segundo piso, hacia la fachada principal interior del edificio del aeropuerto internacional. Conversa con algunos de los edecanes colombianos. Junto a él se encuentra uno de los edecanes franceses. Se va despidiendo muy lentamente de cada uno de los presentes. El general de Gaulle aún sigue en el principio de la alfombra que va hasta la escalerilla del avión Carabel. Se está despidiendo de los oficiales del batallón Guardia Presidencial en estos precisos instantes. El señor presidente de la República de Colombia, doctor Guillermo León Valencia.